Segundo grado, secuencia 8, sesión 2. ¿Qué línea sí es diagonal? Número 1. En equipo observen las siguientes imágenes. Unas muestran un polígono con algunas de sus diagonales y otras muestran ejemplos de lo que no es una diagonal. Y bueno, aquí nos da diferentes polígonos. Aquí número 1 dice que sí es diagonal, el 2 no es diagonal, el 3 nos dice que no es una diagonal, 4 nos dice que sí es diagonal. Si nos damos cuenta, va a tener cierta característica cuando sí es diagonal, que van a salir de los vértices. Vértices es, digamos, donde se unen dos lados, ¿sí? En la esquinita. Si parte de ahí la diagonal hacia otro vértice, sí es diagonal. En este caso, como está en los puntos de en medio de la recta, pues no se le considera diagonal. Aquí sí es diagonal porque sale de un vértice al otro vértice. Aquí también vértice, 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 vértice. Acá dice que no es diagonal porque pues de vértice a vértice, pero no pasa sobre la figura. Entonces también ahí no se le va a considerar como diagonal. Y bueno, aquí también dice que sí es diagonal. Aquí aunque no pase sobre la figura, pero pues también se va a formar una diagonal. Número 2. En la tabla hay algunas afirmaciones que indican cuándo la línea es una diagonal. Consideren lo anterior para determinar si son verdaderos o falsos. Justifiquen sus respuestas y den un ejemplo o un contraejemplo para cada caso. Y bueno, aquí tenemos la tabla afirmación. Una diagonal es toda línea inclinada dentro de un polígono, o sea que nada más con poner una línea ahí inclinada va a ser una diagonal. Y pues sabemos que esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque tiene que ir de vértice a vértice, ¿sí? Ejemplo contra ejemplo, anota el número de la imagen. Ahorita vamos a anotar aquí por qué. En ejemplos podemos poner que el 3, porque vemos que aquí pues en la figura 3 es una línea que está inclinada, ¿sí? Pero pues esto no lo hace que sea una diagonal, ¿sí? También aquí en el 4 vemos que está inclinada, pero no por eso es diagonal. Al igual que la 6 también no es una diagonal. Entonces vamos a poner esos números en ejemplo. Luego dice, una diagonal es un segmento que pasa por el centro del polígono. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta pasa por el centro del polígono, ¿sí? Aquí sería el centro más o menos, pero no siempre va a ser una diagonal, ¿sí? Aquí también pasa por el centro, pero no por eso lo convierte en una diagonal. Entonces, no, también sería falso y sería esa la razón. Siguiente, una diagonal es una línea recta que une a dos vértices no consecutivos. Ahí sí vemos que sí va a ser verdadero. Estos son vértices consecutivos, ¿sale? Entonces es vértice consecutivo con un vértice no consecutivo y se hace una diagonal cuando va de vértice a vértice. Y ya por último nos dice un segmento que siempre divide en dos partes iguales a un polígono. A pesar de que esto sí puede suceder, esta afirmación sí puede suceder, si no pasa de vértice a vértice y que no sean no consecutivos, entonces no se cumple, por lo tanto este enunciado sería falso. Número 3. Consideren la siguiente red de polígonos para completar las frases con sí o no, según corresponda. El segmento CKE es diagonal del polígono CKE. Nos damos cuenta que sí pasa de un vértice hacia otro vértice que no es consecutivo, digamos, de la estrella, ¿no? Pero, si vemos, no es una línea recta, o sea, se divide aquí y luego pasa acá, por lo tanto, no lo es. El segmento DC. En este caso, si tomamos la estrella como referencia, nos damos cuenta que en este caso sí va a ser una diagonal. ¿Por qué? Porque son vértices y no es consecutivo, porque el vértice que seguiría sería este, entonces este sería un no consecutivo que estamos uniendo. Entonces sí lo es. El segmento ED. Vemos que también si nos ponemos de referencia a la estrella, también vemos que sí se trata de una diagonal, ya que une dos vértices no consecutivos. El segmento DE. También vemos que es lo contrario, ¿no? El anterior fue ED y este es DE, entonces es lo mismo. Número 4. Escriban una definición de diagonal de un polígono, luego intercámbienla con otro equipo para que la revisen y validen. Si es correcta, tracen un ejemplo, en caso contrario, den un contraejemplo. Entonces podríamos decir que es una línea recta que une a dos vértices no consecutivos. Esto sería todo de esta sesión. Nos vemos en la próxima.